Lo primero, ¿se acuerdan lo que vimos la clase pasada? ¿Alguien se acuerda lo que estuvimos hablando? Los liberales y los conservadores. Ya. ¿Y cómo también se llamaban esos dos grupos? Tenían otro nombre más. Los, no sé, algo de los Los, pelucones, no sé qué. sí, los pelucones. ¿Y cuáles más? No me acuerdo. Pelucones y pipiolos. Pipiolos y pelucones. Los pipiolos eran los liberales y los pelucones eran los conservadores. Acuérdense que yo les dije que estos eran como los antecedentes de los primeros partidos políticos que hubieron en Chile. Hablamos también de que en esta época hubieron varias constituciones porque no había un rumbo claro de lo que se podía hacer en Chile. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, chiquillos, para la clase de hoy vamos a continuar con el objetivo de la clase pasada, que era comprender las características de los ensayos constitucionales y de la organización de la República. Y para eso tenemos que entender que en esta época hubo una guerra civil, chiquillos. La primera guerra desde que Chile fue un país independiente entre los mismos chilenos. Fue tan importante y tan marcada la diferencia entre conservadores y liberales en un comienzo. Después vamos a ver que estas diferencias posteriormente se van haciendo cada vez más delgadas y hacia principios del siglo XX casi conservadores y liberales son prácticamente lo mismo. Pero al principio, en esta época, 1800, entre 1820 y 1833, conservadores y liberales no se soportaban. O sea, no sé si la Saray era conservadora y la Valentina era liberal y se veían en la calle, eran capaces de agarrarse a combo en la calle, a ese nivel. Ya no se soportaban, no podían ni siquiera dialogar sus posturas políticas porque eran muy distintas. Llegó a tanto estas diferencias que en 1830 eh, se desarrolla la batalla del Ircay, que es una batalla, la última batalla que da fin a estas luchas entre conservadores y liberales. Por el bando de los conservadores estaba José Joaquín Prieto y por el bando de los liberales estaba Ramón Freire. Ya esos eran como los dos generales más importantes. Recuerden que los conservadores eran como más apegados a la iglesia, eran como más apegados a la moral, a las buenas costumbres, y los liberales postulaban un poco más la libertad, que la iglesia no tenía que tener tanto peso, que las personas eran libres de creer y de votar por quien quisieran. Esas eran como las diferencias, recuerden, entre conservadores y liberales. Batalla sangrienta, mueren muchos chilenos, muchos, mayoritariamente pobres, porque ustedes saben que en estas grandes batallas, por lo general, no mueren los grandes generales, mueren esta gente pobre que se ocupa como carne de cañón, que incluso la reclutan de manera servicio militar, eh, eran campesinos que le entregaban una escopeta y los mandaban al campo de batalla. Ganan los conservadores, chiquillos, y ganan los conservadores principalmente porque aparece la figura de un empresario, de un burgués, recuerden que también estamos hablando de la burguesía en esta época en Europa y aquí en Chile también hay, eh, están estos pequeños burgueses que comienzan a aparecer y aparece la figura de don Diego Portales. ¿Ya? A lo mejor ustedes no lo conocen mucho, pero además que han escuchado nombres de calles, incluso hay nombres de institutos aquí en Chile que se llaman Diego Portales. Hay una calle acá en Quintero, incluso por el sector alto de Quintero, que se llama Diego Portales. Eh, y fue una figura súper importante, Diego Portales. Y él apoya a los conservadores, Diego Portales, porque él era un empresario, le da dinero para que compren armas, para que puedan reclutar a más personas, y por eso los conservadores terminan ganando en la batalla del Ircay. ¿Y cuál habrá sido la consecuencia de esta victoria de los conservadores? Es que Chile durante 30 años estuvo gobernado solamente por conservadores. Eso es muy importante.
Alguien está tratando de entrar. Ahí. Ya eso es muy importante. Es la República Conservadora. Ganan entonces los conservadores en esta lucha entre pipiolos y pelucones. Es decir, ganan los pelucones. Recuerden que los pelucones eran los conservadores. Entonces Chile, durante 30 años, chiquillos, y esto fue una consecuencia de esta primera gran batalla, la batalla del Ircay y la guerra civil entre liberales y conservadores, Chile se convierte en un país conservador por 30 años. eh, y durante estos 30 años tuvo tres presidentes que se conocen como eh, el periodo de los decenios. ¿Por qué decenios? Porque duran 10 años. Mucho tiempo, la verdad. Pero no era que duraban 10 años, sino que como aparece ahí, duraban 5 años, pero eran reelegidos. Ya en esa época la reelección sí podía, sí era permitida. Actualmente no puede haber reelección en el periodo posterior al que uno es presidente. O sea que si yo soy presidente, no me pueden elegir al tiro, aunque haya hecho todo perfecto, sino que van a tener que esperar 5 o 6 años, dependiendo del tiempo que haya que sea el próximo presidente, y después yo me podría volver a presentar, como fue en el caso de Piñera, que ganó una elección, a la próxima no se podía presentar, salió Bachelet y después volvió a salir Piñera. Y con Bachelet pasó lo mismo. Ganó Bachelet la primera vez, después salió Piñera y después volvió a salir Bachelet. Ya eso es lo que pasa en la actualidad en Chile. Pero en esta época, un presidente podía ser reelecto en la elección inmediatamente siguiente. Por eso esta es la época de los decenios, porque duran 10 años, aunque los cargos duraban 5, pero eran elegidos automáticamente en el siguiente periodo. Y los tres presidentes conservadores son José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Si se fijan en la fotografía de los dos primeros, ¿qué conclusión podemos sacar a partir de esa fotografía? ¿Qué creen que habrán sido ellos? A partir de sus vestimentas, chiquillos, ¿qué habrán sido? Presidentes. Sí, pero su ropa, ¿qué te dice su ropa? Que es distinta a la del tercer presidente. ¿A qué se habrán dedicado? ¿Cómo es su vestimenta? ¿Es como la de qué? Piensen que la ropa de los dos primeros es distinta a la ropa del tercero. De hecho, es súper similar su vestimenta. ¿Qué habrán sido? ¿A alguien se le ocurre que pueden haber sido? ¿A qué se pueden haber dedicado? ¿Nadie? Generales, Sí, generales de ¿Ya? batalla. Muy bien. Fueron militares. José Joaquín Prieto fue el militar más importante, recuerden, de la batalla del Ircay, de la lucha de los conservadores. Él fue un militar que demostró en el campo de batalla su inteligencia y fue presidente. Y en el caso de Manuel Bulnes, que era sobrino de José Joaquín Prieto, fue un militar importante en la primera guerra contra países extranjeros, que fue la guerra que tuvo Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, que eso lo vamos a ver en la clase que volvamos de este receso para ponerse al día, es decir, en 2 semanas más, vamos a hablar sobre la primera guerra que tuvo Chile en contra de un país extranjero. Eso fue en 1836, que Chile tuvo una guerra contra Perú y Bolivia que ganó Chile, y ahí aparece la figura de Manuel Bulnes, y por haber sido un general importante en esa guerra, se transforma en presidente. Y no es casual también que estos presidentes conservadores hayan sido militares. Hasta la actualidad incluso los conservadores están bien ligados a las Fuerzas Armadas, a los militares, los partidos de derecha casi siempre están ligados a la milicia. ¿Ya? Y esto viene ya desde esta época, imagínense, estamos hablando de hace casi 190 años, en donde ya los militares eran vinculados a la derecha. Eso es muy importante. Ahí tenemos entonces a los tres primeros presidentes
es fácil de aprendérselo porque saben, ustedes van a entender que del 31 al 61 hubieron 3 presidentes y cada uno duró 10 años. Del 31 al 41 Prieto, del 41 al 51 Bulnes y del 51 al 61 Montt. ¿Ya? Entonces, esta es la República Conservadora. Bien apegados a la iglesia, bien apegados a la moral, a las buenas costumbres, tratando de disciplinar a las clases bajas, siendo enemigos del alcohol, enemigos de la fiesta. Ese tipo de cosas les molestaban a ellos. Les molestaba a la gente pobre, la gente que estaba pidiendo dinero. Ellos eran como muy conservadores, muy a la europea. Eso con estos 3 presidentes. Y como yo les decía, sobre todo en el gobierno del primer presidente, que fue José Joaquín Prieto, aparece la figura de Diego Portales. Y yo diría, y bajo el punto de vista de muchos historiadores, Diego Portales nunca llegó a ser presidente, pero tuvo más poder que el mismísimo José Joaquín Prieto, que fue el presidente de esa época. ¿Y por qué tuvo más poder? Porque Diego Portales, que recuerden que yo le había mencionado que él había financiado al ejército conservador porque era un empresario, él se dedicaba a vender juegos de azar, a vender también tabaco. Él era uno de los empresarios más grandes que traía tabaco desde el extranjero y vendía eso. También vendía mate, hierbas mate y ese tipo de cosas que era el tabaco para en esa época era un negocio redondo y él era uno de los empresarios más importantes del puerto de Valparaíso. Y Diego Portales, que era un burgués, comenzó a darse cuenta que para él tener mayores beneficios económicos tenía que también meterse en la política. ¿Qué hace Diego Portales? Entonces financia al ejército de Prieto y posteriormente hace que lo nombre ministro. Diego Portales nunca fue presidente, pero sí fue ministro. ¿Y cuál era su gracia? Es que Diego Portales tuvo 3 ministerios a su cargo. Ha sido la única persona, bueno, Pinochet después porque fue un dictador y tenía muchas cosas a su cargo, pero Diego Portales era ministro del Interior, era ministro de Relaciones Exteriores y además era ministro de Guerra y de la Marina. En una sola, él tenía esos 3 cargos que eran los más importantes de la época, obvio, porque el ministro del Interior eh, se dedica a los asuntos externos, también ve cosas de finanzas, ve cosas de proyectos. Ministro de Guerra, porque él era el que decidía el presupuesto de las armas y de controlar las Fuerzas Armadas. Y de Relaciones Exteriores, es decir, él era el que se preocupaba de hacer los negocios con los países extranjeros. O sea, todo lo que a él le favorecía, él fue el ministro. Entonces, para los historiadores que posteriormente escribieron sobre el gobierno de Prieto, que fue este primer gobierno, Portales tenía más poder que el mismo presidente, mucho más poder que el presidente, pero él jamás quiso hacerse visible como un presidente. Probablemente si se hubiera presentado a las elecciones, él hubiera ganado, ya por la amistad y porque recuerden que en esta época podían votar prácticamente las personas que tenían dinero, los hombres que tenían dinero. Eh, Así que eso es muy importante. Por otro lado, y aquí vemos las ideas más importantes de Diego Portales, eh, es que él era muy autoritario. Él creía que el presidente y sus ministros eh, tenían que tener muchas atribuciones. Entonces, él decía que esta clase política que dirigía al país tenía que ser fuerte, tenía que ser autoritaria. Si había que ser malo, había que ser malo, pero había que tener el país en orden. De hecho, la idea de orden en Diego Portales era muy importante porque él decía que algo que había que hacer en Chile era mantener el orden porque teníamos un país que era muy diverso
y que la gente no se comportaba como debía. Entonces él era una figura como muy autoritaria, una figura extremadamente rígida, y que castigó mucho a las clases populares. ¿Ya? Él buscaba que las clases populares se comportaran como él quería. Entonces, y por ahí también él creía que había que vigilar mucho al pueblo, porque él no quería que el pueblo se sublevara en contra del régimen político conservador, que por lo demás no favorecía para nada a la mayoría del país, sino que los conservadores lo que más hacían era preocuparse de los intereses de la clase económica que tenía más dinero. Otra cosa es que él decía que las Fuerzas Armadas tenían que estar al mando del presidente o de sus ministros. Él decía que las Fuerzas Armadas no podían tener como una autoridad de gobernarse solas, sino que él decía que debían obedecer al presidente y también al ministro de guerra en este caso, que era el mismo. Entonces él decía que las Fuerzas Armadas no podían tomar sus propias decisiones, sino que tenían que obedecer al presidente. Y por eso también expulsó a cualquier militar que se consideraba como liberal. Eso es muy importante. También él era muy, digámoslo así, muy amigo de Estados Unidos. Él decía que Estados Unidos era una potencia importante, entonces había que también tener a Estados Unidos cerca, pero también había que desconfiar de Estados Unidos, porque él decía que este país que venía como expandiéndose, a veces quería incluso dominar a los países que estaban naciendo. Entonces decía, sí, tenemos que tener negocios con Estados Unidos, pero no dejemos que ellos se metan tanto en nuestra política. Entonces, esta era la idea principal de Diego Portales. Autoritario, las Fuerzas Armadas tienen que hacer caso, hay que controlar al pueblo, hay que vigilar al pueblo, hay que tener un presidente que tiene mucho poder, hay que cuidar nuestra seguridad nacional, eh, y hay que ser patriota, hay que enseñarle a la gente a través de una canción, a través de una bandera, a través de un escudo nacional, que hay que valorar y querer lo chileno. Y ahí aparece con Diego Portales la idea de este sentimiento del nacionalismo que habíamos hablado en las otras clases, que hay que fortalecerlo. Hay que enseñarle a dibujar la bandera a los niños, hay que en la escuela enseñarle a que sean chilenos y a que quieran a Chile. Eso era lo que él decía, porque a través de eso íbamos a poder convertirnos en un buen país. Entonces Diego Portales eh, es una figura bien controversial. Para algunos fue eh, el personaje de Estado más importante y quien ordenó Chile. Para otros, un personaje despiadado y malo. Yo creo que tiene un poco de ambas. Fue malo también él, sobre todo con las clases populares, eh, a quien les prohibía y a quien también nunca les dio muchos atribuciones. Chiquillos, pregunta para haciendo un repaso. ¿Cómo se llamó la batalla entonces que cambió y que marcó el comienzo de la República Conservadora en Chile? ¿Batalla de Rancagua o batalla del Ircay? ¿Cuál de las dos es? La que ya hablamos recién. ¿Batalla de Rancagua o batalla del Ircay? ¿Cuál es la que dio inicio a la República Conservadora? ¿Alternativa A o alternativa B? La B. Sí, la B. Yo fui profe de nuevo. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, chiquillos, la batalla del Ircay no se les tiene que olvidar. Chiquillos, otra cosa muy importante
es que eh, la Constitución, recuerden que en los años previos, entre 1823 y 1828, se hicieron varios intentos de pequeñas constituciones, eso hablamos en la clase anterior. En la actualidad, nuestra constitución es de 1880, antes de eso estuvo la de 1925, y antes de 1925 una constitución que duró 92 años fue la constitución de 1833. ¿Ya? Esta constitución fue muy importante y fue la constitución que vino a ordenar Chile. Entonces la constitución de 1833 es una, de hecho es la constitución que hasta la actualidad más ha durado. ¿Ya? Duró 92 años. Mucho tiempo para una constitución. ¿Por qué mucho tiempo? Porque claro, las leyes, las costumbres de un país van cambiando, las sociedades van cambiando, se van modernizando. Entonces 92 años para una constitución fue mucho. Entonces unos dicen que es porque esta constitución era muy buena y otros dicen que era porque la clase política se negaba a reformar todo lo que regulaba a la política y a los negocios. Y creo que también es una de las cosas que se le reclaman en la actualidad a los políticos, sobre todo los políticos más conservadores, más de derecha en la actualidad, también se niegan a cambiar la constitución. Y lo mismo pasaba para esta constitución de 1833. ¿Quiénes fueron los que la promulgaron? Mariano Egaña y Manuel José Gandarillas, ellos fueron los autores de esta constitución, que obviamente estuvo supervisada por el presidente Prieto, pero también por Diego Portales. Estuvo supervisada por Prieto, pero también por Diego Portales. Entonces, era una constitución extremadamente conservadora. ¿Qué era lo que decía esta constitución? Bueno, que el presidente duraba 5 años, pero se podía ser reelecto inmediatamente, que el presidente nombraba a sus ministros y nombraba funcionarios como los intendentes, que intervenía en la designación de jueces, que tenía facultades extraordinarias en caso de alguna guerra interior, que podía vetar. Imagínense, en esta constitución, si al presidente no le gustaba una ley que promulgaba el Senado, el presidente podía venir y objetar esta ley. Cosa que no se puede hacer en la actualidad. ¿Qué es Y en esta objetar? época, objetar es como decir que ya esta ley queda obsoleta, o sea, no la vamos a tomar en cuenta. Objetar es como eliminar, es como decir, no me importa que ustedes la hayan aprobado, a mí no me gusta, así que esta ley no va a ir escrita en la Constitución. Qué mal. Eso es lo que podía hacer. Entonces el presidente podía eliminar una ley que no le gustara. Eso podía hacer. Ese nivel de poder tenía en esta época. Decía que iba a haber una Cámara de Diputados y de Senadores, que habían decretos y reglamentos para aprobar las leyes. También había una ley de presupuesto, una ley de contribución que iban a discutir los senadores y los diputados, pero siempre iba a estar la opinión muy importante del presidente. En esta época el presidente y esta constitución era muy presidencialista. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente tenía muchas atribuciones, muchas más que ahora. Había un sistema de votación censitario, es decir, que solo podían votar los hombres mayores de 25 años si eran solteros y de 21 años si eran casados, que supieran leer y escribir, y debían poseer una renta determinada por una propiedad productiva, es decir, tenían que ser dueños de algún campo, de alguna hacienda. Profe, pero ¿por qué tienen que estar casados? O Porque, no casados. porque acuérdate que para ellos era muy importante el tema de la iglesia, y la iglesia decía que si un hombre vivía con una mujer, tenían que estar casados. ¿Ya? Entonces, como ellos eran extremadamente católicos, moralistas, los conservadores, era muy importante el tema de estar casado. Por eso, si tú estabas casado, podías votar a los 21. Y si eras soltero, podías votar a los 25.
Importante que sepan, chiquillos, entonces, que para esta época, 1833, y durante mucho tiempo, solo pudieron votar en Chile los hombres mayores de 21, casados, o de 25, solteros, que supieran leer y escribir y que tuvieran alguna propiedad, es decir, una hacienda, una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, eso con la votación, imagínense, era bastante restringido. Si en Chile vivían a lo mejor 5 millones de personas, de esas 5 millones de personas, con suerte, podían votar unas 10.000. O sea, menos, alrededor de cuánto habrá sido, del 3% de la población, del 5% de la población, los que decidían quién iba a ser el presidente de todos los chilenos. Otra cosa que decían ellos era que decían esta constitución de 1833 que la religión oficial iba a ser la católica, apostólica y romana. Y no se prohibía el ejercicio público de cualquier otra religión. O sea que si el Jorge era musulmán y quería en público, en una plaza, hacer una oración a Alá e invitaba a la gente a que oraran con él, se lo llevaban preso. Y aparte de llevárselo preso, capaz que hasta lo echaran de Chile. Eso pasaba con la religión. ¿Ya? Porque el Estado solamente permitía a la católica. Y los mataban? ¿Cómo? ¿Por qué no eran más crueles y los mataban? Yo lo hubiese matado. Porque igual para la época ya había harta prensa, ya estaban los liberales que creían en la libertad, entonces haberlo matado hubiera sido tal vez una causa para un conflicto armado más grande. Entonces, si bien eran malos y eran autoritarios, pero también eran inteligentes porque decían, claro, si matamos al Jorge, que es un musulmán, que es un comerciante, que no le hace daño a nadie, a lo mejor podemos desencadenar en una guerra. Así que mejor no lo matemos y mandémoslo preso un tiempo o obliguémoslo a irse del país, pero no lo matemos. ¿Ya? Eso era lo que ellos decían. Se realizaron algunas reformas sí a esta constitución. Eso, muchas de estas cosas que estaban en 1833 se cambiaron en 1870, pero era la misma constitución la que se siguió hasta 1925. Eso es muy importante. Después vamos a ver los que le hicieron. En conclusión, para este periodo, que no es menor, es un periodo menor, es un periodo de organización de la República y aquí está el resumen, chiquillos. Y sáquenle una foto a este resumen. Se realizan varios ensayos constitucionales. Se realiza la Constitución moralista, las leyes federales y la Constitución liberal. Recuerden que eso fue lo que vimos en la clase pasada. Estas tres ensayos constitucionales que fueron como una especie de prueba para ver si alguno funcionaba y como desencadenó en una guerra, ninguno funcionó. Y hay tensión política, recuerden, entre los dos bandos importantes, no se les tienen que olvidar porque en la PSU se los van a preguntar. Bueno, capaz que cuando ustedes salgan de cuarto ya ni siquiera se llame PSU, pero en la prueba que den para entrar a la universidad les van a preguntar sobre liberales y conservadores, qué características tenían, o pipiolos y pelucones, y ustedes tienen que decir que los conservadores eran mucho más autoritarios, apegados a lo militar, apegados a la moral, a las buenas costumbres, a la religión católica. Y los liberales, como su nombre lo dice, eran mucho más libertarios. Libertad de pensamiento, libertad de religión, voto amplio para todas las personas. Esas eran las diferencias entre estos dos bandos políticos. Que hubo tanta tensión política, recuerden entonces, como lo vimos, entre estos dos bandos, que se desató la guerra civil entre 1829 y 1830, duró un año esta guerra, y que tuvo su desenlace en la batalla de Lircay, como dijo su compañero delante, que fue en 1830. Ahí triunfan los conservadores y se inicia la República Conservadora entre 1831 y 1861. Se le denominó República Conservadora o de orden portaliano también. ¿Por qué de portaliano?
por Diego Portales. Recuerden que Diego Portales, a pesar de que no fue presidente, fue ministro y fue muy importante para la época. Y a propósito, algo que no les conté de Diego Portales, pero en 1837 a Diego Portales lo matan, lo traicionan. Nadie sabe a ciencia cierta, nadie sabe quién mató a Diego Portales, pero se cree que es el primer asesinato político en la historia de Chile independiente. Se suponía que Diego Portales iba en un carruaje, imagínense yendo en un carruaje por los campos, no estoy seguro dónde era, pero iba por los campos de la zona central y sus guardias lo hacen bajar del carruaje y lo asesinan. Los propios guardias de Diego Portales. Soldados chilenos, lo asesinan. Algunos dicen que lo mandaron a matar los liberales, ya porque Diego Portales era una figura emblemática, bastante fuerte, entonces que el bando contrario lo mandó a matar, y otros incluso dicen que fueron los mismos conservadores los que mandaron a matar a Diego Portales. ¿Y por qué dirán ustedes si él era un conservador? Por miedo de que Diego Portales tenía mucho poder y que se podía quedar con el poder para siempre. Entonces Diego Portales fue traicionado por su propia guardia, lo mataron, y lo mataron en los campos de Chile. Eso, pero a pesar de su muerte, su legado político quedó hasta 1925, porque la constitución que él bueno, que dicen que él no la mandó a hacer, pero que él influenció mucho en la constitución de 1833, duró hasta 1925, entonces él fue el personaje político para muchos más importante del siglo XIX y que tiene un final bastante triste. Murió bastante joven, además, 50 y tantos años, por traición. Traicionaron a Diego Portales. Mi teoría es que lo mataron los mismos conservadores. Lo mataron los mismos conservadores porque incluso desconfiaban. Habían algunos que creían que Diego Portales iba a volver un dictador y no iba a soltar nunca el poder, etcétera, etcétera. Así que mataron al tío Diego. De hecho, miren, y esto lo vamos a relacionar con la historia de Quintero. La familia de Diego Portales vivió en Quintero y vive todavía en Quintero. La casa que tienen ellos es una casa que está detrás de la Shell. No sé si se han dado cuenta que detrás de la Shell hay una casa como antigua que da justo en una punta de diamantes que está al frente de una placita con juegos. Hay una casa que está detrás de la Shell aquí en Quintero, que está como en una punta de diamante, una casa bien bonita que tiene los muros súper bajos, que tiene como harto árboles detrás de la Shell. De hecho, atrás de la Shell hay una mueblería y después cuando termina esa mueblería empieza una casa antigua. No sé si alguien la ha visto o cuando anden por el centro, bueno, ahora no salgan mucho. Después le van a decir a sus papás que el profe de historia los mandó a ir al centro. ¿Alguien la ha visto? Sí, yo. Esa casa, ¿sí? Esa casa es la casa de la familia Portales. De hecho, ahí vivió un nieto de Diego Portales. Y todavía le pertenece a esa familia, esa casa antigua. Así que cuando anden por ahí en el centro, detrás de la Shell, van a observar y esa era la casa de la familia Portales. De hecho, ahora vive un viejito ahí que no estoy seguro si es descendiente aún de la familia Portales, pero ellos eran los que vivían ahí. Entonces, entre 1831 y 1861, República Conservadora. 3 presidentes, Prieto, Bulnes y Montt. Los 2 primeros dijimos que eran militares y el último dijimos que era, bueno, yo no dije lo que era, pero ahora les cuento, era un abogado. ¿Ya? Pero los 2 primeros militares. ¿Por qué? Porque en esta época eran muy importantes las batallas militares. Así que en 1833 entonces, la primera constitución en Chile. Chiquillos, ahora los quiero escuchar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre esta clase? Porque no les quiero meter más información hoy día. ¿Con qué cosas se van? ¿Qué aprendieron hoy? Quiero escucharlo. ¿Qué aprendieron hoy? Que en 1833 se creara la primera constitución.
de ¿Ya? Chile. Sí, la constitución más estable. ¿Qué más? ¿Alguna Pero, otra cosa? eso Dígame. del 18 de septiembre también era por la constitución o no, ¿o era por otra cosa? No, el 18 de septiembre es por la primera junta de gobierno, Ah, sí, que eso cierto. pasó en 1810. Esto es anterior a esto. Eso es ¿Qué? cuando ¿Unos los chilenos 23 años deciden... nomás, po? ¿Ah? 23 años de diferencia. Sí, pues 23 años, pero eso es cuando los chilenos comienzan ya con las primeras inquietudes para separarse de España. Esto se celebra el 18 de septiembre. Que Ah, o algunos sea, dicen que está mal la fecha, que no debería haber sido esa la fecha que nosotros celebráramos, que debería haber sido en febrero, pero sí, menos mal que en septiembre, porque si no en febrero hubiéramos estado de vacaciones y no hubiéramos aprovechado los feriados. Ya, así que eso, algún otro comentario? ¿Con qué cosas aprendieron hoy día? ¿Algo que hayan aprendido hoy día que le haya llamado la atención? ¿O no ¿Cómo aprendieron nada? murió Diego Portales? ¿Cómo murió Diego Portales? Sí. Si alguien quiere profundizar sobre eso, señorita y caballeros, pueden buscar una serie que dieron hace mucho tiempo atrás en el TVN que se llamaba Algo habrán hecho por la historia de Chile. Ahí, y que a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, de hecho los que estuvieron en octavo el año pasado vimos un par de capítulos sobre eso. Profe, Ahí ¿está en aparece, Netflix? no, Ah, está en YouTube para que lo vean, creo que no estoy seguro eso qué fue cuando capítulo es el Cristóbal de Colón llegó a Chile y ¿Cómo se llama? Sí, la lo que serie mostró se el año llama, pasado. sí, la serie se llama Algo habrán hecho por la historia de Chile. Lo ponen en YouTube y va a aparecer al tiro. Y hay un capítulo que está concentrado en la lucha entre pipiolos y pelucones, y ahí aparece la muerte de Diego Portales. Para que lo vean. Ojalá que lo vean en esta semana que van a tener para ponerse al día, y después me comentan qué les pareció la muerte de Diego Portales. Y ahí van a ver Profe, pero cómo ¿por los qué no envié guardias el link? No sea malito. ya se los voy a enviar con el profe José, Ya, y para que lo tengan en el grupo de WhatsApp. Y ya. ahora quiero que le tomen foto a esto, Profe, deje de enviar que van a ser tareas. las tareas que yo les voy a dejar. Tómenle un screenshot o sáquenle una foto a esta, que es la primera actividad. ¿Cuál es la primera? Esta es la primera. La primera pregunta que ustedes van a tener que responder es sobre la Constitución de 1830. Señales evidencian que fue hecha bajo la ideología conservadora. O sea, en base a lo que nosotros discutimos, a lo que ustedes puedan investigar, cuando vean también esta clase de nuevo, pueden buscar esto en el libro, también aparece en el libro, sobre la Constitución de 1833. ¿Por qué podemos decir que fue una constitución conservadora? ¿Qué características tenía para ser la conservadora? Esa es la primera pregunta. ¿La anotaron? ¿Le sacaron foto? sí, Yo, profe. ojalá, ya, listo. Profe, que lo Ojalá había que puesto esto, delante, lo que pasa es que se me fue el internet. no, esta es la primera pregunta que es para la casa. Ah, ya. Esta es la primera. Alguien está tratando de entrar, esperemos. Ah, no, Se ya la entró. respondemos en Word. Sí, no, como a ustedes se le haga más fácil, si quieren en Word, si quieren en su cuaderno, me mandan una foto. ¿Alguien está hablando? Es que no puedo ver el chat. Ahí, alguien está. Dice, profe, me tengo que ir. Bye, bendiciones. Ya, Hoy, profe, yo ando en ya la calle después, aprendiendo. después consiguen esto si es que tienen que salir. Esa es la primera pregunta entonces. Las, aquí vienen otras preguntas más. También sáquenle una foto, escríbanla. ¿Qué pasaría si hubieras vivido en el periodo? ¿En qué grupo político hubieses participado? ¿Qué tipo de gobierno hubieras creado en Chile? ¿Y qué cosas hubieras incorporado en los ensayos o en la primera constitución? O sea, ustedes se van a tener que pensar históricamente cómo hubiera sido su vida en esta época. ¿Hubiera pertenecido a los conservadores? ¿Hubiera pertenecido a los liberales? ¿Cómo hubiera sido tu Literal. gobierno? ¿Y qué elementos habrías incorporado en
la primera constitución? ¿Qué cosas, aparte de lo que nosotros vimos, o si tú hubieras sido liberal, qué cosas le hubieras agregado a esta primera constitución? Eso es otra. Les tengo varias. Ya, esa Ya, nomás. Pues, profe. tómele una fotito, sáquele un pantallazo. Viene otra, la siguiente. Después igual se las voy a mandar por WhatsApp todas estas diapositivas en un pantallazo. Se las voy ¿Y a por mandar qué con el no se profe sacar la las foto? preguntas. Yo voy a mandar ¿Ah? las fotos igual. Ya, pero es que si alguno no pesca mucho el WhatsApp, mejor que la tengan en su teléfono al tiro. Ah, no. Si yo sé Te dije cómo que son no a sacaron veces la en los foto. grupos, a veces cuando los profes ponen algo en los grupos ni siquiera contestan, Pero ni siquiera un ok. Ya, la siguiente es este texto, una carta de Diego Portales a su amigo Manuel Sea. Y van a tener que analizar esta carta. Ahí vienen las preguntas. Pero sáquenle la foto primero a esta carta, no se las voy a leer para que la lean ustedes después. Y sea su tareita. Es una carta bien corta. Ya, así que van a sí, ustedes tener que analizar lo que dijo el tío Diego Portales. Uy, arriba puse mal el año, era 1822, me equivoqué y dice 1922. Ignoren eso. Era un 8 en vez de un 9. Ya, voy a cambiar. ¿Y cuáles son las preguntas de esta carta? Son estas. ¿Qué opina Diego Portales de la democracia? Justifica tu respuesta. ¿De qué tipo de gobierno es partidario Diego Portales? ¿A cuál hay que aspirar? Justifica tu respuesta. Esas son las dos preguntas sobre la carta de el tío Diego Portales. Ahí hay un retrato de Diego Portales, ¿no? Tenía una nariz bastante pronunciada, un tipo bastante serio, correcto, como el con profe. una, claro, Bien, como yo, bien serio, bien correcto. Estas son las dos preguntas de la carta de Diego Portales. Y lo último es esto. Esto es lo último. Señala y explica 3 disposiciones de la Constitución de 1833. Ya ahí ustedes van a tener que buscar cosas de la Constitución. La primera, atribuciones del Poder Ejecutivo, es decir, qué cosas podía hacer el presidente. Y ahí tiene que decir, el presidente podía hacer en esta Constitución tal y tal cosa. lo que quería, ¿Cómo pues era? podía eliminar estas cosas. Y ya, perdón, no le interrumpo más. Chao. No, está bien, interrúmpame nomás, pero sí, pero no necesariamente lo que quería, porque también él tenía que discutir y consultar cosas con los parlamentarios. Ahora, que tenía mucho poder, sí, lo tenía, pero no necesariamente todo lo que él quisiera. Tipo de sufragio y características, quienes podían votar, eso lo hablamos, ¿ya? No se les tiene que olvidar, recuerden Sí. lo de los años, lo del matrimonio y cómo era la religión y qué características tenía que tener la religión en esta constitución de 1833. Eso aparece también en la página 112 de su libro de historia. Y eso, esa es la actividad entonces. Son varias cositas, pero son bien, si se fijan, parece como que si fuera mucho, pero en realidad son cortas, pero que les van a exigir pensar un poco. Entonces tenemos la primera sobre la Constitución de 1833, ¿por qué podemos decir que es conservadora? Después ustedes tienen que imaginarse que vivieron en la época, después viene la carta del tío Diego Portales y después viene este recuadro sobre la Constitución de 1833. Esas van a ser las tareas para Bueno, esta semana y poder ponerse al día. ¿Alguna duda sobre la clase? ¿Algo más que decir? No, profe. ¿No? no. ¿Todo claro? Ya. Que lo extrañamos mucho, Entonces, profe. sí, yo también lo extraño. No tengo de quién reírme. No, mentira. No tengo a quién Siempre nos retan, enseñarle. ¿no, Dale? Sí, pero yo también lo extraño ya. Así que nada, pues, de alguna forma tenemos ahí que tratar de estar en contacto. Así que cualquier cosita me escriben, cualquier cosita me mandan un correo, me mandan un WhatsApp, lo que quieran. Y ahí vamos a estar en contacto.
¿ya? Así que espero que estén bien. ¿De WhatsApp? ¿El grupo? Yo no estoy en el grupo porque ¿Por no qué me no? gusta mucho estar, ¿Qué se porque está no me gusta queriendo? mucho estar, porque estoy en mucho, y la verdad. Ah, mire usted. Sería una pena que lo agregaran igual. Ahí está mi número. Por si me quieren mandar la foto de alguna tarea o si me quieren preguntar sobre algo, ahí está mi número. ¿Dónde? Para que lo anoten. En el chat, métase al chat y ahí al último acabo de escribir mi número. Así que es a un horario prudente, sí, pues no me vayan a estar escribiendo a las 3 de la mañana y para que yo les responda. Pero es que yo la quiero escribir a las 3 de la mañana, así que sería una pena. Muchas gracias. Ya, así que ahí para que me escriben, me preguntan dudas sobre los temas que hemos visto o sobre esta misma tarea, ya ahí yo voy a estar para resolver sus cosas o también al correo. Recuerden que mi correo es... No, no importa si total yo apago el internet y apago el teléfono en las noches. No importa que me hablen a las 4 de la mañana. Y si Ahora alguien se hagamos. pone muy... Y si alguien se pone muy insistente, la verdad que lo bloqueo. Así, muy Bueno, simple. entonces hoy día, cabrón, a las 3:30 de la mañana llamemos al profe. Sí, claro. Ya, y ese es mi correo, esteban.cisterna@eduquintero.cl. Ahí también me pueden escribir, me pueden mandar un Word o lo que sea para que vamos desarrollando las cosas.